Gracias. La segunda cosa que es más importante, la vista del hablante y la vista de la galería. Arriba, a la derecha, hay vista del hablante y vista, voilà. Patricia, ahora tenemos la video Spotlight. Si queréis volver a la vista de la galería, tenéis que hacer clic su vista de la galería. ¿Va bien? Todas las que no saben hacer vista del hablante y vista de la galería, levantan la mano. Muy bien, muy bien. Es las cosas las más importantes. Después, quiero ver con ustedes la parte de la seguridad. Abajo de la pantalla tenéis seguridad. Si hacéis clic su seguridad, voy a explicar las cosas que como anfitrión tenéis que saber y practicar. Son las cosas más importantes del encuentro porque hoy hay muchas personas que quieren entrar en su reunión para destruir su reunión. Poner imágenes pornográficas, hablar de racismo y de cosas muy duras. Entonces, es muy importante o de bloquear la reunión, que quiere decir que tenéis un consejo, tenéis un piccolo encuentro, 8 personas o no sé qué, 4 personas que están dentro y podéis bloquear la reunión que dice que nadie puede entrar. La reunión es bloqueada, nadie puede entrar. Nunca lo usamos a la vez porque la gente tiene, sí lo usamos con un pequeño grupo, pero no como hoy, porque hay muchas personas que no tienen una conexión muy buena y cuando la conexión baja, salen y tienen que reentrar. Entonces, usamos la sala de espera, que es el segundo, habilitar la sala de espera. Yo pongo, hizo un clic su habilitar la sala de espera. Es decir, que la próxima persona que quiere entrar, voy a ver un pequeño mensaje que dice que esta persona quiere entrar. Y yo puedo decir sí, y yo puedo decir no. Lo hago. El mio computer que se llama 4SC va a salir y voy a reentrar. Voilà. ¿Y qué podéis? Tenéis un mensaje que dice que hay alguien que quiere entrar que se llama 4SC. Si hacéis un clic su la lista, sus participantes, abajo de la pantalla hay participantes. Podéis hacer clic sobre sus participantes y tener la lista de los participantes a la derecha. Podéis ver arriba que hay una persona que está esperando, que es la 4SC. Esta persona, ¿qué hacemos? ¿Sí o no? Cuando vais con el mouse, con el ratón, su 4SC, tú ves admitir o retirar o mensaje. Y puedes decir a la persona, ¿quién es la 4SC? Yo no conozco, yo no quiero. Tú puedes mandar un mensaje a las personas que son en la sala de espera. Hay alguien que nunca lo hizo, que puede admitir la 4S, una persona que nunca lo hizo. Tienes que admitir. Io non vedo. Muy bien. Tú no lo ves.
Non vedo niente. Allora. Perdón, no era co-host. Ecco, Ahora security. sí. Perdón. Ecco. ¿Qué dices? Que no era co-host, no era co-anfitrión ella, perdón. Ok. Alors, para tener la seguridad y para tener todas los tools, la herramienta, no sé cómo se dice. Herramientas. Las herramientas, tú tienes que estar co-host. O host, anfitrión o co-anfitrión. La primera cosa que voy a hacer es, tú me pones anfitrión. Sí. La Florence. Sí. Muchas gracias. Alors, voy a compartir. ¿Tú me haces co-host, Flo? Ah, sí. Yo no puedo hacer nada. Alejandra, claro. ¿Quién no ve claro que yo no lo puedo hacer ahora. Tienes que hacerlo tú, Flo. Sí. Alors, después. Alejandra, ahora lo hacemos. Voy a compartir la mía pantalla. Okay, hop. Ok. 2 minutos perché sembra che las cosas cambian. Voilà. Allora, voy a compartir la mia pantalla. Voilà. Alors, hay una persona que espera, podéis ver. Alors, cuando comparto la mia pantalla, arriba tenéis un mensaje que dice está compartiendo la pantalla. Y después hay Florence. Y después hay ver opciones. Podéis hacer clic sur ver opciones y poner modo lado a lado. Todas arriba tenéis un mensaje que dice usted está viendo la pantalla de Florence y después hay un piccolo negro que dice ver opciones. Cuando tú haces clic sur ver opciones, tienes la última línea dice modo lado a lado. Todos lo tienen. ¿Quién no tiene lado a lado? Jesús, tú no tienes lado a lado. Tú no ves. ¿Tú ves la parte que dice usted está viendo la pantalla de Florence? Sí. Y después tú ves ver opciones. Y tú haces, cuando tú ves ver opciones, tú tienes que hacer clic sur ver opciones. Y después hay, la última es modo lado a lado. Para tener, bon, sí, no es una cosa muy importante, pero hoy ayuda a tener las personas a la derecha y lo mío schermo a la izquierda. Ahora, aquí tenemos toda la lista de los participantes, como ustedes. Ustedes tienen también la lista de los participantes. Ahora veis la pantalla, mi pantalla. Si yo quiero poner a alguien co-host o host, voy a hacer más aquí y voy a poner a ser hospedador o a ser anfitrión. Hay alguien abajo, no recuerdo quién, que tiene que ser... Alejandra Mancebo. Alors, yo tengo todos los anfitriones y aquí tengo las personas que... Alors, Alexandra, que quiero poner co-anfitrión, voy aquí y pongo a ser co-anfitrión. ¿Quiere hacer Alejandra Mancebo co-anfitrión? Sí, quiero hacerla anfitrión. Es una cosa muy importante
es únicamente el host que puede hacerlo. Ustedes no pueden hacerlo. Es únicamente el host que puede hacer co-anfitrión una persona. Y como podéis ver, lo hacemos siempre. Tenéis que tener una o dos personas durante un encuentro que están co-anfitrión, porque estas personas pueden ayudar a cerrar los micrófonos, a ver la seguridad, a estar un poco atenta a las cosas que se pasan durante el meeting. Y nosotras siempre la primera cosa que hacemos es de nombrar un co-anfitrión, uno o dos co-anfitriones. Después voy a explicar la segunda parte. Después, cuando hacéis clic su seguridad, ¿qué tenéis? Tenéis compartir pantalla. Alors, es decir, que todos los participantes pueden compartir la pantalla ahora. Este es muy peligroso, peligroso. Los participantes no tienen que compartir la pantalla si es una reunión abierta como ahora, porque alguien puede entrar y en 2 segundos compartir su pantalla con cosas que yo no quiero ver. Entonces, la primera cosa que yo hago es de decir, si lo hago ahora, compartir la pantalla, la primera cosa que quiero hacer es no poner compartir la pantalla. Y los participantes no pueden compartir su pantalla. Pero los co-anfitriones pueden, porque los co-anfitriones no son participantes, son co-animadores, co-hospedadores, Es decir, que cuando tenéis un speaker, una persona que tiene que compartir, o la persona que va a poner el PowerPoint per la oración, el más fácil es de poner la persona co-anfitrión y así puede compartir su pantalla. Durante un meeting hay siempre alguien que juega con los botones y los participantes siempre hay alguien que quiere ver qué quiere decir compartir pantalla y que hace clic y tú tienes todos los problemas con la persona que comparte su pantalla. No, únicamente las personas que tú eliges, que tú pones co-host, que pueden compartir. Si el meeting es bloqueado o con la sala de espera, lo que vamos a hacer, poner la sala de espera. Ahora tenemos la sala de espera. Entonces, yo estoy casi segura que las personas que están dentro, acabo de compartir, que estoy casi segura que las personas que están dentro son personas que conozco. Habíamos pedido de ver quién está aquí para estar segura de tener gente que no van a tomar mi encuentro y a cambiar completamente mi encuentro. Hay demandas sobre este tema que es un poco difícil, pero muy importante. No, una domanda es, ¿cuántos anfitriones podemos crear? No hay límite. No, pienso que no. No, técnicamente no hay límite, pero tiene que pensarlo bien por el poder que ustedes dan al co-host. Sí, lo que hacemos a la vez es de poner co-anfitrión únicamente las personas que tienen que compartir su pantalla y el interpretor per l'interpretación.
porque tienen que cerrar su micrófono y abrir su micrófono fácilmente. Pero no, hay que poner 2 o 3 o 4 o 5, pero 40 como ahora es mucho. Hay otras preguntas, Flo, perdóname. Para hacer los confitrión tenemos que hacerlo 1 a 1, ¿verdad? Sí, 1 a 1. Sí, tenemos que hacerlo 1 a 1. ¿Se debe bloquear la reunión después que todos los participantes están listos para la reunión? Sí, es mejor. Es mejor de bloquear. Cuando toda la gente está dentro, es mejor de bloquear la reunión. Pero lo que hacemos, yo lo decía al inicio, lo que hacemos es más de poner, si toda la gente está dentro, es mejor. Si hay algunas que tienen una conexión baja y que salen por la conexión, no pueden reentrar. No pueden reentrar. Con la sala de espera, pueden reentrar. Ustedes ahora podéis jugar, podéis, como co-anfitrión, podéis habilitar la sala o deshabilitar la sala. Cada una puede hacerlo. Pero con todas las personas es claro que podéis hacerlo. Como compartir la pantalla, podéis compartir o no compartir la pantalla. Si a un momento como ahora no tenemos una seguridad, porque la reunión no está bloqueada, la sala de espera no está bloqueada, que yo voy a poner, y que podemos compartir la pantalla, que es muy peligroso, yo voy a poner para seguir todas pueden verlo, pienso ahora. Voy a compartir otra vez la pantalla. Ahora, la reunión no la bloqueo, pero la sala de espera sí. Y así puedo ver la gente que entra o que quiere entrar, compartir la pantalla, ¿no? Chatear es lo que queréis, podéis poner sí, podéis poner no. Cambiar su nombre, sí o no. Reactivar el micrófono, que cada una puede reactivar su micrófono. Los participantes, los co-anfitriones pueden siempre reabrir o cerrar su micrófono. Yo ahora hablo únicamente de los participantes. Y anotar en el contenido compartido. Es nuevo. Es nuevo. Muy bien. Es de esta semana. Zoom se cambió ni semana. Si queréis escribir sur la pantalla, hay aquí a anotar, y lo tenéis también en las opciones. Ustedes pueden poner en ver opciones, podéis ver que hay anotar, y con anotar podéis escribir sur la pantalla. Que vale la pena o que no vale la pena, pero bon. Borrar todos los dibujos. Es una pequeña opción que yo quería. Muy bien. Donc, si hay alguien que ha entrado, que entró en su meeting y que no queréis esta persona, podéis eliminar un participante. Hay alguien, la 4SC, no la conozco. Alors, podéis ver que hay alguien que está en la sala de espera. Uy, perdón. No. Hay alguien que tiene, hay alguien que puede hacerlo. Patricia, después podemos ver si alguien puede hacerlo. Alors, podéis eliminar un participante. Voy a hacerlo. ¿Cómo voy a hacer? Todos los participantes que no son co-anfitrión son aquí. Todas las personas que no son... ¿Y por qué todas no son co-anfitrión, Patricia? ¿No? Porque llegaron después, creo. Y yo puedo hacer 4SC y retirar. Y hago deseo eliminar la 4SC.
Si yo no quiero que esta persona dentro de... Alors, voy a poner Patricia anfitrión, hacer hospedador. Voilà, quiero hacer... Y podemos cambiar l'anfitrión y podemos cambiar también l'anfitrión aquí se llama, cambiar de anfitrión. Ahora es Patricia que está anfitrión. Porque el anfitrión tiene un poco más de posibilidad. Tiene la votación, tiene la interpretación, tiene de poner el co-anfitrión, tiene lo streaming, de hacer lo streaming. Podemos verlo después. Florence, perdón, ¿puedes repetir dónde está esta posibilidad de anotar y todo porque alguien no lo ha visto? Alors, lo hago aquí. Alors, tenéis en su pantalla, cuando hago en su pantalla tiene, está viendo la pantalla de Florence. Y después hay ver opciones. Y dentro de ver opciones hay anotar. Pero no sirve, es una cosa que no sirve mucho. Que no sirve mucho. Alors, voy a dejar la pantalla. Hay dos personas que esperan. ¿Quién puede correr y admitir la 4S? Una persona que no lo hizo antes. ¿Hay alguien que puede aceptar 4S y también el 8999 que yo pienso que es porque la persona era con nosotros antes. Nosotros. Ok, ¿quién puede aceptar? Admitir. Muy bien, muy bien, muy bien. Voilà, para practicar, para empezar a practicar. Ahora tenéis, sabéis las cosas las más importantes que tenéis que saber para manejar un encuentro. Hay preguntas sobre este tema y después podemos ver cómo planificar una reunión. Yo pienso planificar una reunión y después hacemos los pequeños grupos y la interpretación. Es lo que yo pensaba hacer con vosotros hoy. ¿Tenéis preguntas sobre el tema de la seguridad o es claro? Podéis abrir todos podéis abrir su micrófono porque Están escribiendo en la chat, Flo. Okay. Muy bien. Y habla. María Nieves dice que no tiene lo de anotar en el contenido. El contrato Zoom Pro me da todas estas opciones, sí. Sí. Pero en este momento usted está utilizando nuestra licencia, Sí. entonces tiene que estar todo. Sí. O a lo mejor no tiene una versión actualizada, Flo. Ah, sí, puede ser. Que no tienen, pero ahora es difícil de no tener una versión después de las 5, porque Zoom no se abre con una versión anterior de las 5. Y la 5 la tenía. No, pienso que podemos verlo después. Si tenéis algunas cosas que queréis ver, cuando se acaba el encuentro, podemos ver algunas preguntas, pero la anotación no es una cosa muy importante, no se usa mucho. Yo creo que todos son anfitrión. Ok. Allora, si la seguridad es el más importante, es claro, voy a hablar de cómo planificar una reunión. Flo, hay una preguntita, perdóname. ¿Sí? Polls y traducción son opciones de una cuenta de negocios, business. La traducción sí, el Sí. polls no.
El pozo está en todas las versiones, las encuestas. La traducción sí, solo la versión business. Perdón, Flo. Alors, voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Aquí estoy con la página, y tenéis que hacerlo. La página, alors voy a poner aquí zoom.us, que es, hay dos posibilidades para planificar una reunión. O de usar el Piccolo programa de Zoom o de usar zoom.us. Si no tenéis muchos encuentros, podéis usar el Piccolo programa de Zoom que es sobre el escritorio. Pero si tenéis muchos encuentros, es mejor de usar zoom.us que vamos a ver ahora. Donc, hago ingresar y pongo la mía cuenta que es aquí. ¿Hay alguien que puede admitir Rosa Kong? ¿Hay alguien que puede admitir? Tenéis todas tenéis, muy bien. Alors, voy a poner, a entrar con mi cuenta personal, que es la básica, que es la básica, pero es suficiente para... Dopo voy a reuniones. A reuniones pongo programar una reunión nueva, nada más. Aquí tengo ya las reuniones que tengo. Programar una reunión nueva que voy a llamar test 3. Ok. ¿Qué día? Para hoy a las 5 de la tarde. Una reunión de 1 hora, como tengo un básico de 40 minutos, me lo dice. Va bien. Y tengo dos posibilidades, o de usar questo número que es el mio número personal de reunión, y si pongo este es siempre lo mismo número, o de tener un número diferente para cada reunión. Es lo que hacemos. Yo quiero un número que es diferente, porque si las personas conocen este número, pueden siempre entrar con este número y yo no lo quiero. Después puedo poner una contraseña, pero una contraseña que es más fácil, y pongo casi siempre la misma contraseña. Una contraseña que es más fácil que la contraseña que Zoom pone y que es muy difícil. Después tengo dos posibilidades, la video del anfitrión encendido, la video de los participantes encendidos. Que las personas pueden entrar antes que yo entro, sí o no, depende de ustedes. Hay algunos encuentros, no queremos que los participantes entran antes de nosotras, porque no queremos que el encuentro o que no sabemos las cosas que se hacen antes, y que hay personas que yo no quiero que pueden entrar. No, si yo no quiero, hago este. Silenciar siempre, porque si las personas saben abrir su micrófono, va bien, pero si no saben cerrar su micrófono, es un desastre. Habilitar la sala de espera, sí o no, y grabar la reunión automáticamente, sí o no. Después, guardar. Y tengo aquí copiar la invitación. Pongo copiar la invitación. Florence le está enviando una reunión de programata de Zoom, ¿no? Voilà, con el número de la reunión, con la contraseña. Si veo que he hecho un error, puedo editar esta reunión, vuelvo y puedo cambiar la hora, porque no es las 5, es las 6 o las 9 de la tarde. Y puedo cambiar, es únicamente editar y después voy a guardar. Aquí tengo o copiar
la invitación o editar la invitación. ¿Ok? Voilà. Hago copiar la invitación. Muy bien, copiar. Y después voy en mi correo Gmail y hago copiar, invito y mando la invitación. Tengo que mandar la invitación a todas las personas que quiero invitar. Pero ustedes tienen aquí el número de la reunión y la contraseña, que son las cosas más importantes. Y tenéis aquí el link para la gente. Vuelvo aquí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. Aquí. Cancelar. Toc. Y basta. Alors, si voy al inicio, mis reuniones, puedo ver todas las reuniones que tengo. Tengo una a las 9 de la tarde. Tengo un otro test, el primo de julio. Voilà, con el número. Cuando quiero iniciar el encuentro como anfitrión, voy aquí y hago iniciar. Al momento de abrir la reunión como anfitrión, voy aquí y hago iniciar el encuentro. Si quiero ver las reuniones anteriores, tengo aquí también todas las reuniones anteriores. Y si quiero usar, hice una per la mia familia, que no sirve, pero digamos una per la mia familia, o con los formatos, hago aquí y puedo cambiar la hora y reusar el número que yo tenía antes, que de esta reunión. Algunas veces es interesante de tener las reuniones anteriores y de ver los números o que algunas veces de volver a la... Pero es un poco más complicado. Yo hago una segunda vuelta. Voy a salir. Para hacer la programación, ingresar en la cuenta. Aquí voy a poner... donde tengo la mía, aquí, ingresar, voy a reuniones, voy a programar una reunión nueva, tengo dos, voy a poner una nueva y lo mismo, y hago lo mismo. ¿Fácil? Florence, tenemos algunas preguntas. ¿Puedo hacértela ahora o después? Sí. Entonces, normalmente entramos en las reuniones con el link. ¿A qué sirve el número y la contraseña? Alors, cada reunión, voy a compartir mi pantalla. Cada reunión tiene un número que podéis ver aquí arriba a la izquierda. Estoy sobre la I, que dice que el nombre de la reunión es Zoom para administrador. Tiene un número y tiene un número de participante. Yo no sé a qué sirve el número de participante, pero tiene este. Y puedo copiar el link que está aquí. Cada reunión tiene un número y para decir a una persona te invito a una reunión Zoom, tú tienes que dar el número de la reunión Zoom. Porque hay no sé cuántas reuniones que están ahora. Alors, puedo ver, puedo hacer aquí, salir de la reunión, salir. Y si prendo la cuenta de la WISC, aquí la WISC, tengo algunas cuentas
Alors, aquí tenemos todas las reuniones, todas tienen un número, y puedo decir que para la Sicilia es este número, el domingo 21, es este número. Nuestro número, la ID de la reunión, es este número. Y aquí podemos ver que la reunión está ahora y que es abierta porque hay una luz verde que dice que la reunión es abierta. Hay otras preguntas, Flo. Una persona no te escuchaba, entonces se intentó salir. ¿Qué significa la reunión recurrente? Ah, sí. Allora, la reunión recurrente es cuando queréis hacer una reunión. Hacemos programar una reunión nueva, mi reunión. Y cuando pongo recurrente, puedo hacer la reunión cada día, cada semana, cada mes o 2 o 3 veces y pongo las fechas. Si hago la reunión cada semana, hago la reunión cada domingo, es lo que hago con las hermanas de la Sicilia, cada domingo, y yo digo hasta el 29 de julio o hasta después de 7 domingos, hacemos la reunión 7 domingos y puedo poner, y la hacemos a las 9 de la mañana, pongo hasta las 5. No, esta reunión es una reunión recurrente cada semana, el domingo y el miércoles. Yo pongo miércoles, no recuerdo. Podemos ver. Alors, admitir, qui va admitir? Ok. Voilà. Alors, si yo no quería el miércoles, yo quería únicamente voilà, no quería el miércoles, yo quería únicamente el domingo. Cada semana, 7 semanas. Y si hago guardar, voy a mis reuniones y voy a tener aquí cada domingo, pero es mi reunión aquí, que es recurrente, y cada domingo, pero como tenemos muchas reuniones, cada domingo voy a tener esta reunión. Florence, perdón, si el día las fechas son siempre diferentes y todo es diferente, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué dices? Sí. Por ejemplo, esto del grupo de la Sicilia es todos los domingos, pero por ejemplo... O los formatores, que son cada día a las 9. Las hermanas que hacen la formación, cada día a las 9 tienen, y es siempre lo mismo número. Cada día tienen lo mismo link. Pero si, no por tienen ejemplo, un número diferente. Es un día siempre diferente, ¿cómo se puede arreglar la recurrente? Alors, aquí vamos a volver. Alors, vamos a volver con mi reunión. Aquí quiero cambiar, donc voy a editar esta reunión, todos. Y aquí puedo poner no semanal, pero sin fecha. Es más difícil porque no te dicen cuándo se hace, pero tú tienes este número con el título, con este título, y no tienes una fecha, tú tienes que empezar el encuentro cuando tú quieres empezar el encuentro, pero al momento de hacer, vamos a guardar, y cuando tú haces copiar la invitación, te dan únicamente el número sin
sin decir qué día. Y tú tienes que escribir, que al momento de escribir el email, tú tienes que poner los días que tú quieres. Pero este número es un número para un encuentro con el título que se llama Consejo Provincial o Equipo de Comunicación o no sé qué. Gracias, Flo. Otras preguntas. ¿Qué diferencia hay entre entrar por zoom.us o por el propio icono que ya está en mi ordenador? Alors, el piccolo programa, que quizá tengo, no, yo no lo tengo aquí. El piccolo programa no se puede ver muchas cosas. Tú puedes ver algunos encuentros y algunas veces tú no puedes ver si pongo las reuniones, tú ves las reuniones, es verdad, pero al momento de tener muchas, si tú tienes muchas, es más difícil. Si tú tienes algunas, va bien, pero cuando tú tienes muchas reuniones, es un poco más difícil para ver. Yo no puedo compartir, si puedo compartir, voy a ver si puedo compartir. Sí, puedo compartir, que este piccolo programa, que es el programa que tenéis sur el escritorio. Sur el escritorio tenéis este pequeño programa. Alors, cuando voy a reuniones, tengo algunas, pero algunas veces es un poco más difícil para tener todas las opciones. Pero es muy bien y fácil de utilizar y si queréis hacer una reunión, tenéis todas las cosas que queréis. Podéis usarlo, es también muy fácil de usarlo. Depende hay algunas que dicen que es más fácil con el pequeño programa y hay algunas personas que dicen que es más fácil con zoom.us. El piccolo programa, tenéis que hacer agenda, podéis poner aquí test, lo mismo, poner el día, el 20, generar automáticamente. Tenéis también reunión recurrente, si queréis. No, yo no quiero. El video, el audio y la interpretación, si queréis. Y las opciones avanzadas, habilitar la sala de espera, tenéis exactamente las mismas cosas. Si es más fácil para vosotras de usar el pequeño programa, es lo mismo. Otra pregunta. ¿Puedo tener grupos fijos para reuniones para no tener que repetir todos los datos cada vez? Creo que esto ya lo has explicado, ¿no, Florence? Sí. ¿Y cómo Roseli nos pregunta, ¿cómo se instala este piccolo programa? La primera vez que usáis, ¿cómo se dice? Que usáis, que utilizan Zoom, el pequeño programa se descarga. Es automático. Y después, si queréis ver dónde está este piccolo programa, lo hago aquí o aquí. Voy a ver si lo tengo aquí. No lo tengo aquí. Voy a cerrar. Alors, voy a compartir la pantalla. Aquí. Tenéis aquí en el abajo a la izquierda, sous l'icône de Windows, podéis buscar el pequeño Zoom que está aquí y poner Zoom sous l'escritorio. Está aquí. El pequeño programa está aquí. Está aquí. Luego, aquí tengo el Zoom
y puedo ponerlo sobre el escritorio o, si queréis, se puede abrir desde aquí. Y tenéis aquí el pequeño programa. El pequeño programa se descarga. Alors, si hago cerrar, no podéis ver porque yo lo uso para compartir la pantalla. Pero cuando tenéis alors voy a dejar aquí. Cuando tenéis una compte, tenéis, la primera vez que ustedes usan Zoom, el piccolo programa se descarga automáticamente. Porque no podéis usar Zoom sin el piccolo programa. Voy a hacer una cosa para ayudarme. Voy a compartir otra vez mi pantalla. Podéis ver la pantalla. Voy a cambiar Alors, yo tengo votación aquí, que es una cosa que se puede hacer también. Votación, he hecho antes un test que puedo editar aquí, pero que voy a enmendar. Alors, puedo editar el test, hace todas las cosas y se ponen aquí. No, bon. No, porque yo quería. Alors, yo quiero volver aquí, hacer la votación. ¿Quién tiene una licencia Pro? Voy a enmendar. Yo no puedo contestar, Flo. ¿Tú no puedes? Voy a dejar la pantalla. No sé por qué. ¿Tú no puedes? Bon, forse hizo una cosa sbagliata. Pero una persona lo ha hecho, entonces funciona. Sí. Alors, yo quiero saber quién tiene una licencia. Sí, continúa. Quizá ha hecho. Alors, voy a finalizar. Porque no funciona ahora. ¿Quién tiene una licencia o quién no tiene licencia? Yo no puedo votar. Okay. No sé por qué. Pero a lo mejor depende de mí, no sé, las demás. No sé. Hay algunas, porque para tener, alors. Io non tengo licenza. Tú no tienes, ok. Porque todo lo que hacemos es con la gente que tiene una licencia. La programación de una reunión se hace cuando tú tienes una cuenta. Y si tú tienes la cuenta básica de 40 minutos, es gratuita, pero te permite una reunión de 40 minutos. Si tú tienes, esto va a ser penible. Si tú tienes ¿dónde estoy aquí? En general es mejor preparar los polls o las encuestas antes, ¿verdad, Florence? Sí. Directamente cuando estamos programando la reunión. Alors, yo estoy, porque questa votación que sale sí. me perturbe. Alors, hay la licencia básica. Aquí, vamos a ver, hay los planes. Aquí tenéis la licencia básica, gratuita, de 40 minutos. Tenéis la licencia Pro, que tiene todo, que tiene todo.
y que para 100 participantes. Y después tenéis la licencia business para 300 participantes, pero la business necesita de comprar 10 licencias al mismo momento, al mínimo. Donc, las personas tienen que comprar 10 para tener la business. Y la business, la única cosa que es interesante para nosotras es que tiene la interpretación. Y podemos tener la interpretación con... puedes tener la interpretación. Hay una pregunta, he visto con las votaciones. Sí, las votaciones pueden ser secretas o tú puedes compartir los resultados con toda la gente. A la final, te piden, tú quieres compartir o no quieres compartir los resultados con los participantes. Pero en todo caso es solamente visible para los participantes en la reunión y Sí. nadie sabe cómo ha votado mi amiga en otro país. ¿Nos explicamos bien? Entonces, de una vez son secretas. Anónimas. Muy bien, gracias. Mira, tenemos también el diplomado de español hoy. Ahora, yo quiero hacer tú me pones anfitrión, los pequeños grupos. Sí, ¿Hay preguntas sobre la planificación de un encuentro? ¿No? ¿Va bien? Ok. Ahora quiero hacer con ustedes los pequeños grupos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me pones cost, Flo? Merci. Alors, sí, admitir. Y como tengo muchas personas, voy a buscar Patricia Morgante de esta manera y la pongo co-anfitrión. Voilà, pongo co-anfitrión. Como hay muchas personas, tengo aquí la posibilidad de buscar a un participante, que es más rápido que de buscar todas las personas. Es demasiado difícil. Ahora, para hacer los pequeños grupos, aquí no tengo los grupos. Voy a hacer aquí más. Sección de grupos. Puedo hacer también subtítulo. No abbiamo el tiempo para ver los subtítulos, pero sección de grupos que es más importante. Ayer no funcionaban los grupos. Somos 36 personas participantes por la sesión. Queremos hacer 2 grupos o 4 grupos de 9 participantes. Yo quiero poner las personas manualmente en los grupos. Hago manualmente. Crear sesión. Ok, tengo aquí los 4 grupos. Voy a poner italiano. El grupo que va a hablar italiano. Después puedo poner un grupo que va a hablar inglés o otra lengua. Ahora, ¿cómo no quiere así nombrar? Allez, inglés, English, no sé. Después voy a asignar y puedo poner la gente que quiero poner en los grupos. ¿Ok? ¿Va bien? 6 personas. Aquí puedo poner las otras personas que faltan. ¿Ok? Aquí puedo poner las personas que quiero poner. ¿Ok? Y en el último grupo tengo las personas que quiero poner. ¿Ok? Puedo poner las personas que quiero en todos los grupos. Después veo que estas personas, no, hay 6 personas, 5, 6, 6. No, yo quiero poner María de Fátima, quiero ponerla en el grupo de italiano.
quiero cambiar Alejandra e intercambiar con María Luisa porque yo no quiero que sea con Lucía. Donc, puedo hacer un intercambio y puedo hacer el intercambio con María Luisa del grupo 5. Y las personas cambian. Porque... ah, no. Alors, Concha, yo sé que Concha no habla italiano. Donc, Concha la pongo en el grupo pequeño 5. Voilà. Puedo cambiar todas las personas que quiero y quiero poner las personas que quiero en los pequeños grupos. Después, alors, voy a poner aquí automáticamente, que es más fácil. Tenemos 9, 9, 9, 9. Después tengo opciones. Aquí tengo opciones. Todos los participantes van a ir automáticamente en los grupos y los grupos van a cerrar después. No, esta votación no sé cómo se... Alors, voy a cerrar opciones. Voy a cerrar el grupo después de 5 minutos o 6 minutos y todas van a tener una cosa que dice, un temporizador que dice en 10 segundos. Lo hago ahora. Podéis salir de la pequeña sala y volver a la grande cuando queréis. Y de la grande podéis volver a las pequeñas salas. Cada uno va a ir a los 4 grupos, pero podéis salir del grupo porque abajo tenéis salir del grupo. Pero cuidado, no salir del meeting. Salir del grupo, no salir del meeting. El botón tiene un color diferente. Para salir del encuentro es rojo. Para salir de la sala es azul. Ok, entonces, vamos cuidado. a empezar todos los pequeños grupos. Vamos a crear 4 grupos de 9 personas. Voy, inicio. Aquí estamos. Teletransportadas. Hola. Hola. Aquí tenemos la opción para dejar la reunión. No, perdón, para dejar la sala. Usted ve el botón y volver en la sala grande. Porque de otra forma, arriba está el tiempo que ha programado Florence, 5 minutos y 18 segundos, ¿sí? Si no hacemos nada en 5 minutos, volvemos en la sala grande. Pero si queremos volver, ya lo podemos hacer, nada más que pinchando sobre el botón abajo azul, dejar la sala. Yo lo tengo en inglés, leave the room. ¿Ok? Si quieren hacerlo, así volvemos. Manca una persona. Podéis volver en los pequeños grupos, en la grande sala, o podéis hablar en los pequeños grupos. Aquí estamos, en los pequeños grupos. Hay únicamente 4 personas. Ahora. Nosotros volvimos. Tengo que ponerla. Ahora, si queréis volver en su grupo, tenéis abajo sección de grupos. Y con sección de grupos podéis ir en su grupo otra vez. Si queréis volver, podéis
volver en la sala. Flo, desde el grupo Alors, yo puedo voy a también mandar cambiar. un mensaje. Alors, voy a dejar. Ella no me escucha. Ok, voy a Si podemos dejar. cambiar. Voy a sección de grupo. Flo, si estoy en un grupo, ¿puedo también cambiar el grupo porque soy coanfitrión? Sí. Pero solo como coanfitrión, no como Sí. participante. Si no nos quedamos, teletransporto. A mí me gusta tanto esto de los grupos, porque de repente ya te encuentras en otra sala. Me fascina. Y después, ¡pum!, en la otra. Alors, si queréis, bueno. Alors. Espera, porque creo que no volvieron todos. No. Están todavía... Alors, Tú voy a puedes cerrar. cerrar, ¿no? Sí, sí, voy a cerrar porque... ¿Vas a explicar un momentito, Flo, si hacerla antes o después la reunión en los grupos y todo esto? Sí, pero... Estaba preguntando. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Una Alors. Una experiencia diferente, hablar en grupos así. Nadie quería volver. No, Nadie quería volver. Alors. Aprovecho una pregunta enquanto los grupos vuelven. En mi barra de herramientas no aparece ese más para hacer grupos. No, porque los grupos es únicamente l'anfitrión. Ah, ok, gracias. Es por esto que yo pedía a Patricia de ponerme anfitrión. Porque hay únicamente una persona que es anfitrión. Es la única que puede hacer los grupos y la interpretación y las votaciones. Las votaciones veo que han cambiado. Sí. Alors, cuando vamos a hacer una segunda vez la experiencia, si queréis. Podéis volver a la sala grande, por favor, y después volver para ver cómo se hace para volver a las pequeñas salas, volver a la grande y volver a la... Podéis cambiar, volver a la grande y volver a las pequeñas, volver a la grande. Alors, voy a compartir mi pantalla y decir que aquí, aquí tengo los grupos. Como tengo 10 personas en este grupo y 8, voy a mover Florence, va a ir en el grupo 2, pequeño. Basta. Así tenemos 9, 9, 9. Cuando yo inicio los grupos, habíamos dicho 6 minutos, yo puedo cerrar los grupos. Y yo sé quién está en los grupos porque cuando la gente se mueve, tengo un puntito verde que dice que esta persona se fue en la pequeña reunión. Pero aquí no se ve. Pero cuando ustedes van a volver a la grande sala, puedo mostrar. ¿Todas van a la reunión? Tenéis Hola. dos Florence.
Yo siempre con las mismas personas. Qué maravilla, ya nos estamos acostumbrando, podemos tomar un cafecito. Ah, sí, alors, todas pueden ver quién, como coanfitrión, tú puedes ver quién está en la sala y Sí. cambiar. Esto tienes que decirlo después, porque hay una Si tú diferencia. haces su breaking room, tú puedes Sí, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar de Ok. grupo ahora para que usted Alors, lo sepa. Cuando Voy voy a... join. Si Hola Patricia, buenas. He cambiado de sala, me estaba ya aburrida, claro, ya cambié de sala. Como me gusta, ¿Todo bien aquí? Hola Patricia, yo he salido, he vuelto, pero vosotros no os habéis ido, ¿no? No. No, No, estábamos. Y a mí me aparecía luego unirse a la sesión pequeña. ok. Una vez que te sales, vuelves a la grande, que estaba Flo con una persona nada más, pero me aparecía un botón de unirte otra vez a la sala de grupos pequeños. Sí. Y Eso nosotros, significa- como somos... Perdón. No, simplemente, si quieres, pruébalo para que veas cómo es el entrar y el salir. Sí, pero nosotros no nos damos cuenta que tú no estás aquí. Sí, yo me di cuenta, pero quiero decir para que vea él cómo es Claro. el ver. Claro. Y nosotros también, como somos también co-anfitrión, podemos también cambiar de grupo como he hecho y ver todas las participantes en el grupo nada más que pulsando sobre grupos abajo, breakout rooms. Si pulsan allí, Sesión de grupos, sí, sí. pueden ver todos los participantes. Esto solamente porque nosotros somos co-anfitrión. Porque si fuéramos solamente participante, no puedo cambiar de sala, no puedo ver a los demás, ¿sí? Entonces hay fenomenal. diferentes niveles. El host, el jefe, el dueño, el coanfitrión, que más o menos hace lo mismo, bueno, no todo. Y después el participante que no puede cambiar la estructura. Fenomenal. Ok. Entonces, si quieren cambiar, pueden cambiar. Sí. Pero Patricia, una Sí. pregunta. ¿Cómo ha cambiado la sala? Abajo está el botón pulsar. Tienes que pulsar el botón grupos. Yo lo tengo en inglés, no sé cómo está en español. Sesión de grupos. Sesión de grupos. Entonces, abajo está sesión de grupos. Si tú pulsas ahí, se abre toda la lista de los grupos y tú puedes cambiar. Decir, no sé cómo decir en español, yo lo tengo en inglés. Pero Había como, otro. aquí yo tengo en inglés, pero yo tengo como breakout rooms. Exactly. Click Ok. there. ¿no? Click, ve la lista, ¿no? Y después tú tienes join and leave. Sí. ¿Tú ves? Y de allí, si tú scroll de screen, Ok. tú puedes ver todos los grupos. Puedes cambiar, Soltanto puedes seleccionar cliccare uno. join. Sí, Soltanto cambia. cliccare join, cambio. Sí, Ok. vas con tus amigas. Sí. Yo no tengo eso. ¿Por qué será? A mí me aparece participante, chatear, compartir pantalla, grabar, pedir ayuda. Y no tienes eso de reacciones. grupos Nada más. antes. Después grabar. ¿Qué tienes? Pedir ayuda. No. Qué raro. Sí, y reacciones. Y después de reacciones, no, antes de reacciones, no tienes 3 puntitos, No. no tienes ¿No será más. que ahí? A no ser que no tengo. sea coanfitrión. Exactamente. Puede ser que tú has salido y no te hemos hecho coanfitrión. Que yo he salido y he vuelto a entrar porque no estaba escuchando. Claro. Entonces ahora puede ser por Ok. eso. ¿Sí? Ya. Bueno, yo creo que podemos volver, ¿sí? Ella no está, Ok. no han puesto para ella como host. Falta para ella. Sí, pero esto es una diferencia. Como nadie de nosotros somos host, podemos hacerte co-host. Esta es una opción solamente ok. del anfitrión. Ok. ¿Vale? Ya. Bueno, Gracias. yo vuelvo. Tú, Nada. Patricia, perdona, ¿te has cambiado de grupo porque eres coanfitriona o porque eres anfitriona? No, yo no soy anfitriona, es Florence en este momento.
El problema es que solamente una persona puede hacer host. Este es el problema cuando, por ejemplo, nosotros hacemos los webinars y queremos hacer el live en Facebook. Es un jaleo, porque lo puede hacer solamente el host. Entonces, Florence me da el host, yo lo hago rápido, después le devuelvo el host, porque cuando nosotros tenemos muchos idiomas tenemos que tener todo bien controlado. Entonces, un poco... Pero es que, perdona Patricia, pero el anfitrión no entra en los grupos, ¿no? No, no. Solamente es el coanfitrión. Sí. Ay, estábamos chateando. Hemos descubierto que hay una diferencia entre participantes y coanfitrión. Sí. Alors, hay una diferente muy importante y que es los participantes tienen un botón que dice help, ayuto. Cuando hacen un clic su ayuto o help, no sé en español, piden al anfitrión de venir en su pequeño grupo. Donc, los participantes hacen clic y yo, como anfitrión, recibo una llamada que dice el grupo 3 te llama. ¿Quieres unirte o no? Y yo digo sí o yo digo no. Y es una manera de llamar al anfitrión para tener ayuda. Florence, ¿puedes hacer Sara co-host? Porque la pobre no veía los grupos en el encuentro. Alors, Sara. Porque Sara. En los grupos hay una diferencia entre los coanfitrión y los participantes normales. Nosotros pudimos cambiar de sala. Sí. Y podemos ver las listas. Alors, voy a poner Sara, tu dices, donc Sara Peillon. Sara Peillon, voy a poner co-anfitrión. Ok. Ahora Sara está co-anfitrión. Este es únicamente el anfitrión que puede hacerlo. También con los grupos, para acabar, alors, aquí son los grupos y yo no estoy en un grupo y a la fin puedo unirme al grupo que yo quiero. Como anfitrión no estoy parte de un grupo porque toda la gente me puede llamar, pero yo puedo elegir en qué grupo quiero ir y puedo, como vosotras, puedo cambiar de grupo y visitar los grupos para ayudar a los grupos que necesitan ayuda. Alors, hay una cosa también importante que he olvidado de hacer. Voy a compartir la pantalla. Voy a compartir mi pantalla. En los participantes, tú puedes hacer sobre 3 puntitos de Patricia. Yo prendo Patricia porque es... No, allez, su vecina aquí. Puedo, si hago el clic, y como co-anfitrión podéis hacerlo, hay fijar el video. Fijar el video es únicamente el mío schermo. Yo quiero ver algunas, puedo hacerlo sobre el mío schermo. Si hago fijar el video, lo hago sobre todas las pantallas de los participantes. Alors, voy a dejar el compartir. Si queréis hacer fijar el video, se hace sobre tu pantalla, únicamente fijar el video. Pero si tú haces video spotlight, yo voy a hacer video spotlight, se hace sobre todas
todas las pantallas del grupo. Y para volver, tú tienes que hacer Gallery View, para volver a la pantalla Gallery View. Cuando hay una persona que va a hablar, Patricia Morgante va a hacer un speech y va a hablar, yo el mejor que puedo hacer es spotlight la video, y si yo lo hago ahora, Jesús, que tú no hablas, pero yo te pongo aquí, delante de todos, y tú sabes que tú tienes que hablar. Y yo te quiero de abrir tu micrófono y tú sabes que tú tienes que hablar, porque toda la gente te ve. Flo, esto vale también para la grabación, ¿verdad? Que es importante. Sí. Alors, hay una diferencia entre, voy a compartir la pantalla, entre la vista del hablante. Si pongo la vista del hablante, es la persona que habla, que es en grande. La vista la video spotlight es una persona que no habla. Yo pongo en grande sullo schermo de todas o todos la video de una persona que no habla. La vista del hablante es la persona que habla. Y cuando hacéis el record, la grabación del video, cuidado porque es la vista del spotlight que se registra. Donc, al momento de hacer la grabación de la video, es la vista del spotlight video que he grabado, no es la vista del hablante. Es un pequeño detalle, pero al momento de la grabación puede ayudar de saberlo. Muy bien. Allez, encore un poco más. Alors, voy a hacer una cosa que también es importante. Yo no quiero ver Concha que no tiene una cámara. Voy sobre los 3 puntos aquí y ocultar participantes que no tienen video. Porque me da fastidio, estoy cansada de ver algunas personas que no tienen un video. Y yo no quiero ver las personas que no tienen video. Están 9 personas que no tienen un video. Si ve arriba, aquí, y si quiero mostrar los participantes que no tienen video, voy aquí, mostrar participantes que no tienen video. Si estoy aquí, hay algunas que tienen, algunas que no tienen. Estoy cansada de ver admin o no sé qué. Hago ocultar participantes que no tienen y ahora hablo únicamente con personas que tienen un video. Y las que tienen 2, 3 conexiones porque tienen el celular, tienes el smartphone, tienen las pantallas, ahora veo únicamente las personas que tienen un video. Todas podéis hacerlo ahora, todas podéis hacerlo sus pantallas. Flo, creo que merece la pena dedicar los últimos minutos a esto de la interpretación. Sí, y antes que tú te preparas, quiero decir 2 cositas muy breves. Esto lo que ha dicho ahora Florent sobre de ocultar, de esconder los que no tienen la cámara. Es muy importante cuando, por ejemplo, ayer tuvimos un evento institucional y tuvimos que hacer una foto. Entonces una foto sale fatal cuando están con los juegos, los negritos y todos. Esto es un ejemplo. Como ahora muchos encuentros se llevan a cabo en línea,
y queremos hacer una foto, tenemos que hacerla con un poco de cuidado. La otra cosa es cuando Florence le decía todo este detalles a cuidar. Como ven, también hoy somos dos. No puede ser solas porque es muy difícil hacer todo. Entonces, mientras Florence habla, por ejemplo, yo cuido la chat, yo controlo los otros detalles. Siempre es bien cuando tenemos por lo menos un grupito de personas, ser dos. Entonces es importante que ustedes puedan ayudar a formar una hermana que les ayude, por ejemplo, para la chat o otras cosas. Esto de los spotlight es muy importante porque hace la diferencia cuando estamos dentro de una reunión. Sí, sí, alguien lo hizo. Muy bien. Muy bien. Y podéis cancelar el video spotlight. Hay un botón que dice cancelar. Ok. Y no están obligada, por ejemplo, a mí no me gusta tener los spotlight porque cuando estoy con Florence tengo que mirar todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo dejo los spotlight, pero luego pongo gallery view. Entonces, los spotlight se queda, pero al mismo tiempo yo utilizo la gallery view. Hay alguien que lo hizo muy bien, para practicar. Y que lo ha cancelado, muy bien. Hay una persona que quiere entrar, que es la misma, la pobre que está saliendo y entrando. Que tiene una conexión, es el ejemplo de una persona que tiene una conexión baja, ¿eh? que sale y que quiere reentrar y quiere reentrar. Hay gente que juega muy bien. Ahora, no, muy bien, tenéis que practicar, es la única manera de... Bon, ahora, voy a cancelar y voy a hacer con los 5 minutos que quedan la interpretación. Voy a compartir la pantalla. Alors, voy a compartir la pantalla. Aquí. Como administrador, tengo un botón que el co-host no tiene. Hay la votación, hay el subtítulo, la sección de grupos y la interpretación. Vamos a poner interpretación. Voy a poner una persona como interpretor y Patricia, que estoy segura que va a hablar. Patricia, y podemos elegir las lenguas, español, con coreano, japonés, alemán, francés, ruso, ¿por qué no ruso? Voilà, hay 10 lenguas, ruso. Donc, Patricia Morgante va a ser el interpretador, la traductora del español al ruso, del ruso al español. Pongo iniciar y ahora, abajo de su pantalla tenéis interpretación y podéis elegir o el ruso o el español. Tenéis que elegir una lengua para escuchar todo en ruso o para escuchar todo en español. La traductora no es un participante. Ella habla y la única manera que yo veo que traduce es aquí en la lista de los participantes. Veo que Patricia está intérprete y la lengua lo pone aquí, ES, que está a traducir sur el canal español, o cuando cambia ruso, veo que traduce aquí, pero cuando lo pongo, me pone, voy a poner aquí. Pero el ruso es aquí. Alors, vamos a practicar. Voy a cambiar la lengua, voy a poner, donc voy a volver, no el ruso, pero el francés. Voy a poner el francés. Actualizar, porque he cambiado. Y ahora voy a elegir la lengua francés para
hablar francés. Je vais parler en français et Patricia va traduire yo en voy a español. traducir en español. Entonces Si vous pueden voulez elegir. écouter Si le quieren français, escuchar el vous francés, choisissez tiene que la langue elegir française. el Je vais idioma arrêter francés en el Vous botón. choisissez la langue française si vous voulez Si quieren écouter le escuchar français el et francés, vous choisissez la pueden langue espagnole elegir el idioma si español vous voulez écouter si quieren la escuchar la traduction de traducción Patricia. de Patricia. Tiene que elegir español. Si vous ne voulez pas Si utiliser ustedes no quieren la utilizar la traduction traducción parce que vous voulez écouter porque l'original, quieren escuchar el vous original, savez et l'espagnol porque et le ustedes français, conocen los dos vous pouvez idiomas, faire off entonces pueden hacer et vous off, écouterez apagar l'original. la traducción. Si vous êtes gêné parce que quand Patricia ne parle pas, quand Patricia ne traduit pas, vous Cuando entendez la Patricia version, no la traduce, mienne, la version ustedes originale. escuchan Si la ça vous traducción, dérange, escuchan vous pouvez el idioma faire, original. c'est écrit Entonces, si dessous, quieren, silenciar el audio silenciar el original. original para Quand vous no faites escuchar silenciar el audio original, sino vous solamente la choisissez traducción. l'espagnol et vous ne Entonces voulez ustedes pas écouter seleccionan l'original español y no quand quieren il n'y a pas de escuchar el traduction. original cuando no Mais hay traducción. je ne vous conseille pas forcément de le faire, seulement si ça vous Les dérange. sugiero de no hacerlo solamente si les molesta. Vous pouvez changer de langue et vous allez voir que Pueden quand vous cambiar choisissez el le idioma y français, cuando vous cambian el entendez idioma, Florence, ustedes et quand cuando vous cambian choisissez el l'espagnol, francés vous escuchan a entendez Florence, Patricia qui fait en la español traduction. escuchan Patricia qui C'est hace la aussi simple traducción. que ça. Es muy Je sencillo vais y es así. repartager mon écran Voy a et compartir vous mi montrer donc pantalla comment, y les voy a comme administrateur, mostrar como j'ai une ligne administrador ici qui que dit tengo un administrar enlace aquí que l'interprétation dice administrar la des interpretación idiomas. de los idiomas. Puedo Y yo poner una persona, voy a cambiar alors la puedo poner intérprete Patricia, otra vez. puedo Patricia. poner una segunda, Puedo poner que otra voy a intérprete, poner, otra allez, traductora. Isabel. Voy a poner Isabel. Isabel. Muchas gracias, Isabel. Que va a hacer Muchas gracias, el Isabel, que portugués va a hacer el con portugués. l'inglés. El inglés. Ah. Actualizar. Y ahora Poner al tenéis día y cuatro ahora lenguas tienen 4 y idiomas podéis que elegir pueden cuatro seleccionar. lenguas Pueden seleccionar uno para tener la entre traducción en las 4 lenguas que idiomas queréis. para tener la traducción en el idioma que quieren. Yo me estoy cansada de hacer traductora, por favor. Voy a finalizar, no, voy a dejar el compartir de la pantalla. Tenéis las 4 lenguas, las idiomas, 4 idiomas. Voy a finalizar y ahora no tenéis las lenguas más. Sara te pregunta cómo se pone la traductora. Lo puede hacer solamente el host. El anfitrión. Que tiene el botón, lo que acaba de mostrar ahora Florence. Ahora. Sí. Se hace al inicio o se hace antes de empezar. Es mejor de hacerlo antes de empezar. Y de pedir a la traductora de llegar antes para hacer la pequeña cosa que habéis visto. Florence, algunas personas ya están dejando porque a lo mejor tiene otra, hora. Pero si tienen unas preguntitas todavía, unos minutos, podemos aprovechar de Florence. Florence, yo tengo una preguntita sobre la chat. Con esta plataforma, ¿es posible, por ejemplo, que las participantes escriban solamente al host? Sí. ¿Y dónde se hace? Alors, voy a compartir la pantalla. Aquí, sous la chat. Alors, voy a poner la chat. No, es... attends, es participantes. Hay 3 puntitos que dicen: los participantes
pueden hablar, compartir con nadie, la chat no funciona, solo con el anfitrión, en público o en público y privado. Y a la final, si queréis guardar el chat, salvar el chat, podéis salvar el chat. Los 3 puntitos que están aquí abajo de los, del chat. Voy a dejar el compartir de la pantalla. Y abajo del chat tenéis 3 puntitos que dicen el participante puede hablar con bla, bla, bla. ¿Va bien? Como co-anfitrión. Como co-anfitrión. Pero no puedo permitir que, por ejemplo, llegan solamente a ti, Florence, no a los coanfitriones. El mensaje arriba al anfitrión. Sí, ok, esto es importante. Pero es un setting, un parámetro, también como la seguridad que los co-anfitriones pueden manejar. Esto cuando tienen reuniones muy grandes fuera también de su congregación, como por ejemplo la WISG, ¿no? Que tenemos encuentros con... Bueno, muchas gracias. Aquí ahora tenéis todas las cosas que yo no puedo, yo no sé más cosas que todas las cosas que he dicho. Tenéis todas las cosas importantes para manejar un encuentro. Y basta. Y después tenéis que practicar. Y basta. Si tenéis preguntas, ahora yo tengo tiempo y puedo contestar algunas preguntas. Si no tenéis preguntas, se acaba el encuentro y a la próxima. Si queréis una licencia business para tener la interpretación y que no queréis comprar 10 licencias, podéis pedir a la WISG y hay una persona que, Rosario, que comparte la pantalla. Están jugando, qué bien. Sí, muy bien. Voy a